Hay momentos que parten la historia en dos, ¿saben? Un antes y un después. Un solo evento que cambia para siempre el rumbo de la tecnología, de la política y hasta de la ambición humana. Pues bien, esta es la historia de uno de esos momentos. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, empecemos por el final. Esta cita es de la propia NASA y lo dice todo. No fue solo un logro científico, fue un shock, un terremoto geopolítico que sacudió los cimientos de una superpotencia y nos lanzó a todos a una era completamente nueva. A ver, tratemos de imaginar la escena. Estamos en plena Guerra Fría. De repente, radios de todo el mundo empiezan a captar este sonido. Un pulso electrónico, rítmico, totalmente ajeno a cualquier cosa conocida. Y no venía de ningún país, venía de la negrura del espacio. Por primera vez, la humanidad había puesto un objeto a girar sobre nuestras cabezas. Y aquí lo tienen. Este fue el responsable. El Sputnik 1. Su nombre en ruso, compañero de viaje, tiene hasta un toque poético. Pero que no nos engañe, su existencia era una declaración de poderío tecnológico en toda regla. Era una simple esfera de aluminio pulido, de unos 58 centímetros, con un peso de 83 kilos, mínima. Pero su peso en la historia, bueno, ese sería incalculable. Ahora sí, vamos a analizar esto a fondo, porque la historia de cómo esa pequeña esfera llegó al espacio no arranca con un sueño de explorar las estrellas, sino con una obsesión mucho más terrenal. Es que la carrera espacial, en sus inicios, fue en realidad una extensión de la carrera armamentista. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, tanto los estadounidenses como los soviéticos se quedaron con la tecnología de los cohetes B-2 alemanes. Pero el objetivo no era llegar a la Luna, para nada. El objetivo era encontrar la forma de atacarse el uno al otro a través de continentes. El verdadero premio, la joya de la corona, era esta, el misil balístico intercontinental, o ICBM. Un arma que podía llevar la destrucción nuclear a miles de kilómetros en solo minutos. Para la Unión Soviética, bajo la dirección de un personaje casi secreto, el llamado diseñador jefe, Sergei Korolev, esto no era un proyecto más, era la prioridad nacional número 1. Y es justo aquí donde la historia da un giro increíble, porque la ventaja que la Unión Soviética consiguió en la carrera espacial no nació de un plan brillante ni de una tecnología superior, sino de una simple precaución que terminó siendo un error de cálculo absolutamente monumental. Imagínense que les hacen esta pregunta. Esa fue la tarea imposible que le tocó al físico nuclear Andrei Sájarov. Le dijeron: oye, necesitamos que estimes el peso de una futura bomba de hidrógeno para que Korolev pueda diseñar un misil que la cargue. El pequeño detalle es que esa bomba todavía no se había inventado. Y claro, para no quedarse corto, Sájarov se fue por el lado seguro. Basó sus cálculos en un diseño de bomba más antiguo, pesado y poco eficiente. El resultado, una estimación infladísima de 5.5 toneladas. Lo que él no sabía en ese momento era que el diseño final sería mucho más ligero, de apenas 1 a 3 toneladas. El equipo de Korolev, ni corto ni perezoso, aceptó el desafío y se puso a construir un cohete basado en esa estimación. ¿El resultado? El R-7 Semyorka, un verdadero coloso de la ingeniería, un cohete absurdamente potente diseñado para cargar un peso que en realidad nunca iba a existir. 280 toneladas. La cifra habla por sí sola. Por un error de cálculo, por pura precaución, la Unión Soviética había construido, sin quererlo, el cohete espacial más poderoso del mundo. Tenían una ventaja tecnológica inmensa que había nacido, irónicamente, de la incertidumbre. Y con ese cohete descomunal en sus manos, llegamos al momento clave. El Año Geofísico Internacional estaba en marcha y la presión por ser la primera nación en poner algo en órbita era máxima. Los soviéticos, de repente, tenían la herramienta perfecta para hacerlo. Lo interesante de esta línea de tiempo es la urgencia que se respira. Cuando los soviéticos se enteran de los planes de EEU, se dan cuenta de que su satélite científico original, el Objeto D, era demasiado complejo y les iba a tomar una eternidad. Así que, en una jugada maestra de pragmatismo, lo descartaron por algo muchísimo más simple, el objeto PS. El objetivo ya no era la ciencia, era ganar. Y este es el resultado de toda esa historia.
Usaron un cohete diseñado para levantar una bomba de 5,5 toneladas para poner en órbita una esfera de 83 kilos. Fue el equivalente a usar un camión de mudanzas para entregar una postal. Pero ¿saben qué? Funcionó a la perfección. El éxito, por supuesto, fue un golpe de propaganda brutal. Y cuando el primer intento de Estados Unidos con su satélite Vanguard explotó ahí mismo en la plataforma de lanzamiento, el líder soviético Nikita Khrushchev no se aguantó y se burló. Esto demuestra que la carrera se peleaba tanto en los titulares de los periódicos como en el espacio. Ese bip bip del Sputnik no solo se escuchó en la Tierra, ¿no? Retumbó en los pasillos del poder en Washington y desató una reacción en cadena que iba a definir las siguientes décadas de la historia. El impacto fue inmediato. En Estados Unidos cundió el pánico, temiendo haberse quedado atrás tecnológica y militarmente. Y de esa crisis nacieron instituciones que hoy son clave: la NASA para competir directamente en el espacio y ARPA para asegurar la delantera tecnológica militar, una agencia cuyo trabajo, con el tiempo, nos daría Internet. La carrera espacial, ahora sí, había comenzado oficialmente. ¿Y qué pasó con el cohete que lo empezó todo? Pues irónicamente, el R-7 nunca sirvió como misil balístico. Era demasiado grande, demasiado complejo, impráctico. Pero como lanzador espacial fue una absoluta obra maestra. Tanto es así que sus versiones modernas, los cohetes Soyuz, a día de hoy siguen siendo la columna vertebral de los viajes tripulados al espacio. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Esta gran aventura de la humanidad en el cosmos, la que nos llevó a la Luna y mucho más allá, ¿fue realmente impulsada por una visión de futuro o por el miedo, la rivalidad y el afortunado error de cálculo sobre una bomba que nunca se llegó a construir? La historia parece sugerir que a veces, para dar los saltos más grandes, se necesita un poco de ambas cosas.